Hola, muy buenas tardes. Estamos hoy desde la Feria del Libro de FUNSA, transmitiendo con todos los autores invitados de la editorial 89079. Muchas gracias por acompañarnos desde sus casas, desde esta transmisión en vivo en la que vamos a compartir un rato y vamos a dialogar sobre un tema muy importante que es el reto de escribir, de ser escritor y de ser artista en este siglo XXI. Porque eso representa un reto, porque estamos en un medio en el que la escritura se ha convertido en un acto revolucionario, en donde escribir es definitivamente luchar en contra de la superficialidad, luchar en contra de cómo nos hemos masificado a través del exceso de información, a través del exceso de datos que llegan a todos y cada uno de nosotros por todos los medios, especialmente por nuestros celulares, a los que pues cada uno de nosotros tiene acceso en la normalidad de la vida, pero en lo que definitivamente nos puede atrapar a través de esos desarrollos tecnológicos que van creciendo y que nos van abarcando y que definitivamente incluso ha llevado a que dejemos hasta de escribir a mano. Los esferos, estos artefactos que tienen muchos años ya en la historia de nuestras vidas, se dejan ya prácticamente de utilizar. Estamos utilizando estos artefactos tecnológicos que son maravillosos y que pues podríamos convertir en aliados, pero que en un momento dado vamos a analizar con nuestros autores si también podrían convertirse en enemigos. Definitivamente escribir y mantener la atención además como autores que publican y que quieren dar a conocer sus obras y que como todos los que estamos aquí queremos además ser leídos, ser entendidos y llegar a los otros, se puede facilitar a través de estos medios que llegan a todas las personas, pero también dificultar en medio del maremoto de información y de personas que estamos configurando precisamente estas redes de personas y de información. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí presentes para poder hacer este diálogo de una coyuntura muy importante que atravesamos todos y que enfrentamos en el día a día. Contamos hoy con la presencia de, primero que todo, yo soy Sandra Clavos y los voy a guiar en este camino, en este viaje. Y tenemos con nosotros a Janet Vargas Ordóñez, que es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Dirección y Gestión de Programas Sociales y Culturales de la Universidad de Granada, España. Ha participado en procesos educativos relacionados con el arte y el patrimonio en instituciones como el Museo Nacional de Colombia y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Es coautora del libro de Artista en Permanencias, que acá tenemos un ejemplar. También estamos entonces y nos está acompañando Ricardo Prado Maya, quien es maestro en Artes Plásticas de la Academia Superior de Artes de Bogotá, con estudios en dibujo y grabado de la Universidad Complutense de Madrid, España. Es docente en las áreas de dibujo, grabado y apoyo a proyectos de investigación, actualmente vinculado a la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Javeriana. Ha realizado estudios e investigaciones sobre arte rupestre en la región de Cundinamarca. Su obra más reciente es como coautor del libro de Artista en Permanencias, una propuesta que fusiona la poética y la gráfica. Contamos también con Raúl Guzmán González, quien es codirector de la editorial 89079, entidad que convoca y reúne en el día de hoy a todos los escritores. Raúl Guzmán es poeta, filósofo y magíster en filosofía de la Universidad de La Salle. Es escritor, editor y gestor cultural, autor de Estrella del Alma y Las Huellas de la Esperanza, coautor de Mensajes del Libro Interior y uno de los compiladores del libro Filosofía para hacer niños de IDEO. Es director de PAFMI, Pedagogías y Terapias de Afecto e Imaginación, y codirector de la editorial 89079. También es líder del proyecto Quinza, La Palabra bajo el Árbol de Florencio. Tenemos también con nosotros a Fabián Salazar Guerrero, teólogo, doctor en teología. Ha sido profesor en prestigiosas universidades y actualmente se dedica a la educación de jóvenes.
Es experto, consultor y conferencista internacional en diálogo interreligioso, creador del sistema de acompañamiento Belleza Espiritual. Es director de la Fundación Interfe, dedicada al diálogo y la cooperación interreligiosa e intercultural. Cuenta con numerosos escritos académicos y es autor del blog Diálogos Espirituales en el periódico El Tiempo y del libro Divino es el Camino, que está acá presente en este momento. Y contamos también con Edwin Camilo Saavedra, que es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana. Actualmente es estudiante del doctorado en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, España, con formación adicional en Psicoanálisis y Cultura. Cuenta con numerosos escritos académicos y más de 13 años de experiencia en docencia e investigación a nivel nacional e internacional. Además, ofrece asesoría filosófica y arte terapia. Vamos entonces a abarcar en este ejercicio en el que vamos a compartir un rato de diálogo y vamos a comenzar con una pregunta que es clave para también poder irnos conociendo a ustedes como autores, y es: recuerden por favor y nos comparten alguna experiencia importante en su vida, en su camino, que definitivamente los haya llevado y los haya guiado hacia el camino del arte y de la escritura. Si quieren comenzamos por aquí con Janet. Cuéntenos. Bueno, a nivel de experiencia, yo creo que la escritura ha salvado mi vida completamente, porque creo que cuando yo, desde que era pequeña escribía, pero hubo un momento cultural en mi vida donde se empecé a sentirme como un robot, como que tú haces las cosas mecánicamente, como que la vida se convierte simplemente en cumplir tareas de adulto. Entonces creo que en ese momento la escritura tomó más fuerza, porque sentí que era como la voz de mi corazón, que era la posibilidad de romper la monotonía, la cotidianidad, como de entablar un diálogo conmigo misma, porque lastimosamente cuando va avanzando y uno va llegando a la adultez y va transitando por ella, uno olvida también el interior, olvida sentir, olvida la fuerza que tiene la vida. Entonces creo que la escritura salvó mi vida, porque me ha permitido ser y encontrarme conmigo misma. Gracias. Ricardo. Bueno, en el caso mío, por las artes plásticas, ya por una cuestión de un conflicto interior, digamos que con una determinación de una manera para las artes plásticas. Y el camino por las artes plásticas me ha ayudado en el sentido que puedo solicitar estos demonios que uno tiene, ir mucho más allá de parar como lo que que está acostumbrada a cumplir dentro de un sistema político calculado. Eso creo que me ayuda a mí bastante en las artes plásticas. Y bueno, como lo mencionaba en la presentación, el dibujo para mí siempre ha sido muy mágico, porque tú tomas un papel, un lápiz, se empieza a hacer caso y empieza a revolver un mundo imaginario y lo que digamos que identifica como uno está volando del imaginario de una parte, y que eso lo puedo llevar también a una capa que es el grabado, la litografía, la voz fuerte, la presentación, el mundo que es muy fuerte en este campo de la cultura. Y bueno, hasta ahora creo que me han ayudado bastante en el sentido del lugar. Gracias, Ricardo. Sí. Bueno, una experiencia específica relacionada con mi trabajo escritural. Mi memoria me lleva de pronto hacia los 10 años de edad cuando empecé a escribir los primeros poemas. Pero ya en la adolescencia, en la época del colegio, realmente me estimularon mucho el trabajo literario. Soy bachiller del Instituto de La Salle,
recuerdo que los hermanos permitían que se llevaran a cabo actividades extraacadémicas, nos facilitaban los medios para formar una sociedad literaria, un periódico, para tener un grupo de teatro. Entonces todo esto estimuló muchísimo mi trabajo escritural. Precisamente en Las huellas de la esperanza, un libro que publiqué, lo lancé en la pasada Feria Internacional del Libro en Bogotá. El libro se llama, el poema se llama 47 años después, se lo dejo a mis compañeros del Instituto de las Águilas. Dice el poema: la voz sonora y fría de la campana, un despertar fantasma de pupitres intactos en mi memoria, oscuro tablero que nunca se borra, la tiza con luciérnaga en la despedida de nunca volver atrás. Gracias, Raúl. Vamos a actualizar a todos nuestros visitantes de este momento. Estamos en diálogo con autores y escritores de la editorial 89079. Gracias por su presencia. Estamos compartiendo sobre los retos que implica el ser escritor en este siglo XXI, en esta coyuntura en la que estamos llenos de información, en la que con las redes sociales estamos expuestos y también podemos compartir no solo nuestros libros, sino que también muchas noticias, muchos datos que nos llegan todos los días, y además estamos afrontando unos retos frente a las nuevas tecnologías que también están modificando las formas de crear y de escribir. Entonces, por eso tenemos acá a todos nuestros autores. Vamos entonces a compartir la respuesta que nos va a dar Fabián en este momento a esa experiencia desencadenante que lo guió y lo llevó, como digamos, hasta ese nido originario de cada uno de nosotros que nos llevó hacia el camino del arte o de la escritura. Entonces, Fabián. Un escritor, realmente un lector, las palabras no desbordan. Porque no se puede ser un escritor sin ser un apasionado lector. Es precisamente ese el origen de mis palabras, los escritos que ya no me pertenecen a mí, sino que se desbordan y se van al mundo. Y es todo el tiempo recordarme leyendo. Desde pequeño, pues en mi casa, la literatura que teníamos no era fácil, era metafísica, o sea, eran lecturas pesadas. Y me apasionaba tanto leer que decía, pero no puedo creer que pueda existir esta magia que es la lectura. Y realmente pasaba muchas de las horas de descanso también en la biblioteca, parecían sitios mágicos, mundos mágicos. Yo siempre vi como que nosotros escribimos. Y gracias a un maestro, el profesor Miranda de castellano, este profesor que siempre estuvo ahí para ayudarme a cultivar. Y los primeros escritos los hice en el tema de los discursos. Siempre que había discursos en el colegio, el profesor Miranda decía, vas al azar. Entonces, el origen es de la escritura, el haber leído y tener maestros. Y ahora que yo mismo soy maestro de jóvenes, también quiero ser un Miranda para ellos, mirar cuáles son esas características fundamentales y también ver ya, quiero que ellos tengan la escuela de escritores. Esos son. Gracias, profesor, donde estés. Gracias, maestro. Eli, cuéntanos. Bueno, pues en mi caso el proceso de tal vez de creación literaria, pues, así, siempre ha venido acompañado desde algo por el pasar del tiempo, tenía la intención, pero ya tal vez lo puedo comentar, claro, y es con esas imágenes y fantasías que todos tenemos. Inicialmente, digamos que, dicen algunos, el alma crea el mundo metafóricamente y simbólicamente. Y en mi caso, por ejemplo, mis procesos de escritura fueron, digamos, como la primera vez que me enamoré. Dicen los antiguos que el amor y la creación siempre van de la mano, ¿no? Ya están en el paquete, ¿no? Y entonces, la primera vez que me enamoré fantaseaba mucho, digamos, escenarios, cuentos, partes. Y así empecé, digamos, escribiendo cuentos, después empecé escribiendo poemas.
Y digamos que algo pues, que creo que nos pasa a todos, y es que la experiencia amorosa germina en la creación. Y tal vez, digamos, como muchos de ustedes han dicho, esa experiencia que germina en la creación, algunos lo vuelven, digamos, una obra literaria, otros lo ven de una forma artística, pero yo creo que todo es algo que todos estamos abiertos a ver, ¿no? Pues, a contemplar. Tal vez creo que lo más difícil es poderse sentar y escribir algo y tomarse, digamos, la oportunidad de escribir, así sea una frase, una palabra, ¿no? Así puede empezar el proceso de escritura, y tal vez, digamos, que ese proceso de escritura nos pueda llevar, digamos, por un lado a un desahogo, pero a su vez a conectar con las cosas. Ese ha sido mi espacio. Gracias. Yo creo que en resumen algo que tienen todos en común es que el arte y la escritura ha sido como un camino de salvación, un camino en el que se han venido precisamente reconstituyendo y restaurando y encontrando vías, y se han salvado nuestras vidas también gracias al arte y a la escritura. Bueno, vamos a continuar porque queremos ahora saber y conocer en sí qué es ser un escritor en esta era digital. ¿Qué ha sido para ustedes ser un artista o un escritor en esta coyuntura, en este momento actual, cuando precisamente, incluso en los celulares que tiene cada uno de ustedes, el nivel de información que llega todos los días es abrumador? Y de pronto lo que menos pueda interesar a alguien en este momento es coger uno de estos libros que han escrito para ser leído. ¿Cómo es ese reto de ser el escritor de hoy en la era digital? Si quieres arrancamos en sentido contrario, Edwin, Camilo. Pues yo creo que el reto es profundo. Esta mañana estaba en clase y leí un fragmento de un pensador que se llama James Hillman, y era sobre la educación, y decía nuestra educación con su afán de objetividad ha perdido el amor. Y yo creo que nuestra cultura en general, pues digamos que nosotros estamos viendo tiempos históricos en el cual, digamos, lo digital y las inteligencias artificiales desbordan ya, por decirlo así, casi que la capacidad creativa humana. Pero yo también veo que es una posibilidad, por lo menos, digamos, desde signos, por ejemplo, en mi caso que me dedico a la escritura reflexiva, filosófica, yo veo que, por un lado, la inteligencia artificial tiene un saber que, digamos, es memorístico y hace que los estudiantes de una u otra manera como que hayan perdido el contacto con el libro, pero yo veo que se sube la posibilidad, porque también uno, digamos, escucha pues muchos estudiantes, y eso incluso no es casual que muchos niños, digamos, y muchos estudiantes que hoy en día en el campo tengan tantas patologías, ¿no? Digamos, sus angustias, sus depresiones, ya tan jóvenes. Y también en cierto sentido porque se perdió como esa configuración que da la palabra, que a su vez es la posibilidad. Yo creo que nosotros estamos en un tiempo histórico que no es por voluntad de los escritores que tengamos que renacer en el libro, sino que tal vez, digamos, la misma, por decirlo así, pérdida con esa capacidad creativa del libro nos va a, digamos, a reducir, por lo menos en algunas personas creo que eso puede pasar. Gracias, Fabián. Este tema realmente apasionante para mí, ya que mi tesis doctoral habla de cómo encontrar a Dios en el mundo digital, o sea, hablando de las redes sociales de ese tiempo y sin llegar aún a lo que hoy es la inteligencia artificial. Entonces, es un mundo, es un continente, se llama ese cibermundo, el cibercontinente, y cómo vamos a llegar los que no somos nativos digitales a llevar esa palabra, a compartir esa experiencia, a vivir y hacerlo vivir lo que nosotros tenemos como testimonio, ya que cada libro realmente es un testamento, un momento que ya salió de nosotros, salió de nuestra mano, de nuestro corazón y nuestra mente, le pertenece al mundo y el mundo lo va a interpretar. Entonces no hay que asustarse que exista la digitalidad, es una propuesta, como dijiste tú, hay que reevolucionar, volver a evolucionar. Y eso nos pide también, como los sujetos que escriben, es permitirles la experiencia que no tienen los chicos ahora, que es la intimidad, porque el libro es un ejercicio de intimidad en un mundo sobreexpuesto. Es un ejercicio de valoración de la información en un mundo infoxicado, de la infoxicada información,
Es el momento también en que él pueda, en un ejercicio del libro, ese libro del tiempo, pueda volverle a tenga tiempo y no la cultura del inmediato. Entonces, vamos a ser islas. Posiblemente somos de las últimas generaciones que conocerá el libro que no tenemos, sino la magia que tiene el libro. Somos las últimas generaciones y eso nos hace responsables para la siguiente que viene, de enamorarnos no de nuestros libros, sino de la experiencia humana de escribir. La forma va a evolucionar, cambiar, pero el ser humano es un alma y no va a cambiar. Somos nosotros realmente los depositarios, porque nuestro libro no somos nosotros, son tantos libros de tantos que hemos leído. Ahora nos toca ser influencer en la lectura. Influencer. Un libro es una influencia. Gracias, Javier. Vamos, La era digital nos lanza a un mar de información y de conocimiento. Podemos ver perspectivas positivas y negativas frente a esa situación, pero me gustaría tomar, por ejemplo, la posibilidad que nos brinda la era digital de la democratización. Esa posibilidad, por ejemplo, de contar en este momento con periodismo alternativo. Si no contáramos con ese periodismo alternativo, tuviéramos menos elementos para poder analizar los acontecimientos del aquí y el ahora. Entonces, eso hay que verlo desde un punto de vista muy positivo. De igual manera, todo depende, para poder navegar en esas aguas de la era digital, de nuestra capacidad de discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento yo lo veo como esa articulación que existe entre la facultad de la intuición y al mismo tiempo también de la razón. Pues, mi perspectiva como poeta y filósofo es invitar a asumir una razón poética. Razón poética, ¿por qué? Porque esa información y ese conocimiento nosotros tenemos que digerirlo. Recordemos, la vaca, su estómago tiene 4 cavidades: panza, bonete, limillo y cuajar. Lo que hay que hacer con la información y el conocimiento es rumiar como la vaca. Uno se puede deleitar viendo a la vaca en su pastizal rumiando. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, rumiar ese conocimiento. Ahora, todo esto que nos presenta la era digital nos genera miedo, probablemente. Hay miedo frente a la inteligencia artificial. Sentimos que el gran hermano nos observa a todo momento. Sin embargo, hay que trascender el miedo y tomar estos medios, esta coyuntura, como algo que nos puede contribuir para nuestro trabajo de escritores. Gracias. Ricardo. Bueno, desde mi punto de vista y de concepto, la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías han sido, digamos, un mundo tan cuestionable, generan interrogantes y el corazón de los clientes adultos. En mi punto de vista, me genera cierto miedo, porque hasta qué punto se puede estructurar una sincronicidad o una coherencia entre lo que es la tecnología con el pensamiento que uno tiene. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que una ética que pueda tener en el momento en que yo quiero trabajar la inteligencia artificial para mi propio beneficio, o hasta qué punto la puedo estructurar o establecer para ciertos criterios o ciertos resultados que me vienen a mí, en un sentido puede ser negativo o positivo. Digamos, bueno, es un arma de prestigio, es lo que yo veo. Pero en este caso, estamos entrando en lo que es la cultura, la ética, las experiencias. Intentamos ingresar a la inteligencia artificial una cuestión más intelectual.
es un diálogo como si fuera con otra persona, que hasta uno mismo, uno no se da cuenta, la está alimentando también. Entonces es como compartir una idea, compartir conocimiento, y este poder ayuda también dando mucha información para nutrirse. Eso es lo que es mi punto de vista como artista y como investigador. Gracias. Bueno, para mí, creo que para tanto artistas plásticos como para escritores, la tecnología es una oportunidad. Creo que permite que los artistas salgamos como de nuestra cueva y podamos abrirnos a todo el mundo digital. Creo que es un tema también de acceso, es un tema de que los artistas nos vemos obligados también a cambiar nuestro formato. O sea, ya no es simplemente el libro es tradicional, sino que también tú lo puedes ya combinar con ejercicios sonoros, con ejercicios visuales, o sea, puedes generar productos multisensoriales y eso lo logramos gracias a la era digital. Entonces creo que es una gran oportunidad y que además nos conecta con las nuevas generaciones. No todas las generaciones son de libro, pero sí esos libros pueden viajar a través de otros formatos, como decía ahorita, audiovisuales, sonoros, conectarnos con las diferentes generaciones. Entonces creo que para mí la era digital es una oportunidad para el artista, una oportunidad de oro, porque además debemos ser personas cambiantes, o sea, tampoco nos podemos casar con un solo formato, sino que también debemos ir evolucionando a la medida en que la tecnología lo requiere. Yo creo que sí es una aliada importante para nosotros los artistas. La inteligencia artificial, como bien dice Ricardo, pues tampoco es que ella sea la que nos domine a nosotros, sino que más bien sea una aliada para nuestros procesos artísticos, porque gracias a la inteligencia artificial podemos hacer animaciones, podemos hacer todo el tema escrito más interactivo. Entonces creo que la inteligencia artificial debe ser nuestra amiga, nuestra aliada, pero no la que coapte tampoco todos nuestros pensamientos, sino más bien como un par con el que estás conversando, con el que estás creando, pero realmente quien tiene el control eres tú, no es la tecnología, sino que tú dialogas con ella. Entonces yo sí veo ahí muchos caminos, sobre todo para interactuar con personas jóvenes como los que nos acompañan hoy. De pronto para ustedes sea más interesante ver un poema animado, una animación, o escuchar un formato sonoro, o un podcast, o otro formato que de pronto les llame más la atención a de pronto el libro tradicional. Gracias, Janet. Yo creo que entonces, en resumen, los escritores sí nos estamos adaptando, sí estamos asumiendo esas nuevas tecnologías y las estamos aprovechando como unos aliados. Pero sin embargo, ya se ha venido hablando de lo que es la inteligencia artificial, pero no hay una rivalidad en cuanto a la creatividad programada de la inteligencia artificial y la creatividad humana, porque bien podemos nosotros pedirle a la inteligencia artificial, por ejemplo, que redacte un poema, y puede redactar un poema muy bonito, muy hermoso, con mucho impacto para incluir en un libro, pero ¿y qué pasa con la creatividad humana frente a esa posibilidad? Estamos ahí ante una amenaza, ante un dilema ético. ¿Qué es lo que vemos nosotros allí? ¿Qué se puede presentar? Si quieres comenzamos con Raúl. Bueno, la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, nos genera incertidumbre. Estamos empezando a familiarizarnos con ella. No sabemos todavía cuál va a ser durante algunos años esa reacción nuestra con respecto a la inteligencia artificial. Sin embargo, ante todo, por eso es tan importante que se lleve a cabo un trabajo actual en el ser humano de conocimiento de sí mismo, de creer en su historia, en sus valores,
en el sentido que se le dé a la vida. Porque en la medida en que nosotros logremos adquirir confianza en nosotros mismos, podemos hacer uso de esa inteligencia artificial a manera de diálogo, de cuestionamiento. En filosofía uno aprende a dudar, a no comer entero. Si la inteligencia artificial nos dice coja por este camino, hay que pensarlo, tenemos que tomarnos el tiempo. Y eso también nos lleva a un ejercicio importantísimo en el mundo contemporáneo, porque es que en el mundo contemporáneo ya no hay tiempo de pensar, sino actuar, acción, corra. Lo que estudiamos en las universidades, ¿cómo se llama? Carrera. Y vivimos corriendo todo el tiempo. No, la perspectiva de la filosofía nos lleva a contemplar, a mirar, a tomarnos el tiempo necesario, no hay afán. Entonces, lo que hay que hacer es sentir esa comunicación con la inteligencia artificial sin establecer juicios, porque es que además nuestra mente es muy binaria y todo lo ve negro o blanco, bueno o malo. No, miremos los matices, dialoguemos con esa inteligencia artificial, no nos creamos la última Coca-Cola del desierto como seres humanos. Hay que aprender del alma de la inteligencia artificial, y esto seguramente algunos lo van a ver como una herejía, pero todo tiene alma. Todo tiene alma. Entonces hay que revisar esa alma de la inteligencia artificial que nos dice cómo podemos lograr que ella sea nuestra aliada en lugar de verla como una enemiga. Gracias. Mirar al ser humano únicamente desde la inteligencia es reducirlo, es hacer mínimo toda esa experiencia de ser creado, de ser criatura y ser creador. Cuando hablamos que la inteligencia artificial es realmente una parte de inteligencia artificial. La dificultad es cuando estemos los sentimientos artificiales, o que tengamos la sensibilidad artificial, o el amor artificial, que también lo tenemos como seres humanos. Es el llamado entonces, en este momento, a ser auténticos. Se llamaba a buscar la autenticidad y la coherencia entre lo que pensamos, que sería parte de la inteligencia, entre lo que sentimos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y cuando esta inteligencia artificial haga eso en coherencia, nos habrá superado. Pero mientras tanto tenemos unos terrenos que no son propios. Y cuando hablamos que es una competencia, siempre habrá locos, siempre habrá renegados, siempre habrá insurgentes, siempre habrá rebeldes, que mantendrán la promesa de conservar los libros. ¿Y cómo? Siendo ellos mismos unos libros vivientes. No somos únicamente lo que escribimos. No somos lo que escribimos, sino hay una historia detrás. Ustedes, como mis compañeros de mesa, cada escrito que tenemos es una ventana a nuestra propia alma. Es un pedacito de nuestra propia alma que hemos develado y hemos desnudado. Entonces, cuando nos preguntamos de la inteligencia artificial, ella podrá crear el escrito de ellos. Pero detrás hay una biografía de dolor, de sentimientos, de frustraciones, de lágrimas, de ilusiones, de traiciones, todo eso que nos hace realmente humanos. Y no solo la inteligencia. Entonces no tengamos temor, al contrario, recibamos inteligencia y volvamos la inteligencia a escala humana, o sea, a la escala de la divinidad. Bueno, parece que es un tema bastante complicado. Pues, como decía antes de Raúl, pareciera ser que nuestra mente fue la binaria, pero no sé. Se presenta como de dos maneras, ¿no? Por un lado está, digamos, los progresistas, que dicen, bueno, la inteligencia artificial nos va a traer cosas muy positivas, vamos para la salud, no sé qué,
Y por otro lado, digamos, también está como una respuesta un poco, por decirlo así, conservadora, ¿no? Que va a decir que la inteligencia artificial nos desplazó, no sé qué. Pues en lo que yo he estudiado el tema, a mí me parece que es un proceso que ya nadie lo va a detener. Y digamos, lo que el cuestionamiento que tú hacías, digamos, si hay una rivalidad entre la inteligencia artificial y el artista y la obra de arte, no sé si frente a la obra de arte, pero sí, digamos, yo considero que la inteligencia artificial, nosotros estamos en un tiempo de la historia donde eso va a terminar, digamos, va a terminar imponiéndose. Ya lo vemos, ¿no? Digamos, ayer estaba viendo una noticia que en Japón ya hay máquinas que quieren traer, digamos, a Sudamérica, donde uno entra y le hace un diagnóstico clínico y le receta las pastillas. Claro, también porque es que, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? También, digamos, piensa calculadoramente y digamos que y nuestra cultura es esa. Y también, digamos, me gustan las palabras de Raúl y es, claro, nosotros vivimos en la época de la celeridad y la celeridad no le va a parar nada. Sin embargo, me parece que algo en nosotros que podemos vivir con la lectura, recuerdo un texto de Hillman que se llama Las virtudes de la cautela. Y entonces decía cómo en nuestra época la cautela se volvió una virtud, ¿no? Y en ocasiones hay veces la cautela ni siquiera es algo de voluntad. Hay veces nosotros nos vemos raptados, digamos, por la misma cautela. Este pensador que trabaja mucho va a decir que la cautela se da, digamos, en 4 momentos, ¿no? Cuando uno está en una situación y la situación le dice a uno cómo debería actuar, ahí entra un debate ético, pero en el momento en que uno se detiene a actuar, paro la cautela. Hay cautela. El segundo va a ser, digamos, el llamado genio interior, el daimon. Me parece a mí que la escritura tiene que ver mucho con ese llamado, ese genio interior, que en la cultura griega es ese daimon que siempre nos acompaña. Daimon, digamos, que hace referencia a lo más cercano, puede ser como una especie de ángel guardián, esa voz que ustedes tienen interior, que nos habita. Otro momento va a decir Hillman es la belleza. Me parece que en ese corre y también, digamos, en la inteligencia artificial podrá crear belleza también, pero porque seguramente, como eso también, todo tiene alma, y digamos, todo podría tener alma, la belleza, digamos, estaría en todo. Y la belleza, como decían los neoplatónicos, detiene el movimiento. Tal vez, digamos, estos procesos cautelares que nosotros estamos viviendo hoy en día, que no necesariamente tienen que ver con la voluntad, sino que es algo que naturalmente viene en nosotros, pueda, digamos, orientarnos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero en mi opinión, digamos, yo soy como de los que opinan que eso no va a parar nadie. Y van a haber cumbres y se puede seguir reuniendo, digamos, la gente, pero eso ya no va a parar nadie. Eso no, hace poquito también estaba la noticia que China prendió un reactor nuclear, que China, digamos, le cedió, digamos, un reactor nuclear, no sino una planta que podría ser una especie de emisor, y que le entregó, digamos, las fuerzas militares a una inteligencia artificial. Entonces, estamos, digamos, en un periodo de incertidumbre, pero la pregunta, digamos, es, creo que si hay un debate ético y tal vez, digamos, puede que aflore algo diferente. Hay una película en Disney que se llama Revolución, y es como algunas inteligencias artificiales, curiosamente, son más compasivas que la conciencia humana. ¿Te vas a preguntar algo? Sí, ¿Recuerdas una vez? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Helios. Me parece bastante interesante sobre el tema de la inteligencia artificial, pues porque está esa línea divisoria entre reemplazar a las personas en cuanto a sus trabajos y pues, las van a obligar en un futuro pues, a que no trabajen y que llegue a la renta básica universal. Y también, ¿qué opinan ustedes del transhumanismo? De que el ser humano se conecte a la máquina y que esa máquina llegue a una supercomputadora y que todo su cerebro esté conectado a una base de datos, básicamente. Gracias. Respondo un poquito y ya le faltan a mis compañeros. También se llama,
llaman a uno la fantasía adventista, ¿no? Y es, pero digamos que el transhumanismo, como ha venido postulándose. La teoría es que el ser humano en sus orígenes, la primera vez que utilizó una herramienta, ya fue transhumano, porque utilizó algo que no estaba en su cuerpo para desarrollarse. Yo creo que ya somos más o menos transhumanos, en la medida que el celular nos avisa todo el tiempo, ¿sí? Y a mí lo que me parece, hablando en términos políticos y económicos, es que es posible que esto cree un quiebre con el capitalismo, porque los que consumen son humanos, no máquinas. Y entonces, muchas labores ya no las hacen los humanos, muchísimas. Tal vez en el mismo, eso también es en el mismo seno del capitalismo, puede que se dé un quiebre, no sé, así lo veo yo. Gracias, entonces continuamos con Janet. Si quieres responder la pregunta que nos hicieron, más la pregunta de esos retos de la inteligencia artificial. Bueno, por ejemplo, que estabas preguntando en lo transhumano, estoy de acuerdo contigo de que nosotros siempre hemos interactuado con algún aparato desde que empezamos a evolucionar como seres humanos. Entonces creo que esta tampoco es la diferencia, solo que de pronto los retos son mucho más grandes, son de que sea como los diálogos horizontales, que no sea la máquina la que domine tu pensamiento, sino si es tu sentir el que está ahí. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta. Yo creo que lo más importante es que no perdamos esa capacidad de sentir, esa capacidad de conectarnos con la vida, de admirar lo que nos rodea. Si no perdemos ese sentido, creo que la inteligencia va a seguir siendo, como lo dije anteriormente, una herramienta. Si realmente nosotros ya no sentimos, no exploramos nuestro interior, no construimos, por ejemplo, desde la escritura, las artes plásticas, o sea, yo creo que en el arte está la posibilidad de seguir siendo esos humanos creadores. Si dejamos de lado lo artístico, creo que sí, definitivamente seremos consumidos totalmente por las nuevas tecnologías sin ningún criterio. Entonces creo que es por eso el reto de este conversatorio, por eso el reto también de escribir, de conectarnos con otras personas, de volver a recuperar eso que nos hace humanos y que no puede ser superado por lo pronto por la inteligencia artificial. Además, en las películas futuristas, uno de los dramas de los robots es precisamente no sentir. Como que esa es su frustración, ellos quisieran, a pesar de ser muy inteligentes, tener muchas herramientas, el drama de ellos es no sentir. Creo que a menos, pues sí, estén programados, pero de todas maneras creo que para ellos también hay un reto para la inteligencia artificial. ¿Realmente ese sentimiento va a poder ser igual al nuestro? Es la pregunta, no sé, con tantos avances puede que sí, pero realmente sí también es el dilema de la tecnología. Eso tampoco puede, el sentir humano creo que es muy grande y muy poderoso y aún es un reto para la ciencia llegar a ese nivel. Desde mi concepto, yo considero que la inteligencia artificial todavía sigue, bueno, está empezando hasta ahora, en un aspecto, digamos, para establecer más a futuro qué va a suceder. Pero sí, porque la inteligencia artificial para mí es una herramienta. Nada más que yo le pregunto algo, me consejo de algo, o puntualicen un concepto que tenga, pero desde mi punto de vista la sensibilidad, la parte creativa, la parte sensible, todavía no siento que haya, o mejor dicho, no lo puede hacer. Porque en el caso de este trabajo que vamos a presentar ahorita, es una idea que surgió ya hace más de 7 años, estamos trabajando en esta idea 7 años en este proceso. Nosotros comenzamos desde la parte digital, de los computadores, Photoshop, todo lo que tenemos, y decimos, con un viaje en el tiempo, retrocedimos para llegar a lo análogo. No fue lo contrario, que de lo análogo hacia lo digital, todo lo contrario. Ahora, la inteligencia artificial, no me decide por qué le puso una progresista de esa propia loco. Eso creo que no le puso. Más bien póngale porque no le puso un archivo. No creo que me haga tener un diálogo así como tan
sensible en esa parte. Aunque me va a decir, ¿por qué lo puso, por qué pone las imágenes así, por qué lo pone otras en este sentido, más geométricas? No creo que haya todavía este punto tan sensible en la máquina. Gracias a todos. Realmente sí vemos que hay una actitud muy optimista y muy positiva en la asunción de esta nueva realidad. Como dice Camilo, pues es que ya estamos inmersos en ella, o sea, ya eso de ahí ya nadie nos saca. ¿Qué es lo que ha pasado? Que definitivamente como humanos hemos venido reaccionando y comenzamos a regular todo y comenzamos a detener el proceso con normas o con reglas para que no nos abrume tanto como en este momento estaba sucediendo y para que de alguna manera podamos vivir en la cautela, ¿sí? Porque, pues por ejemplo, la Dirección Nacional de Derecho de Autor ya dijo que las obras de la inteligencia artificial no van a tener respaldo ni atribución de autor. Entonces todo lo que hagamos con inteligencia artificial no lo van a registrar como obra propia de cada uno de nosotros. Entonces, prácticamente todo eso va a ser libre, lo va a poder utilizar cualquier persona, no vamos a poder recibir regalías de ello. Entonces, eso implica cautela. Esta semana reglamentaron el uso de la inteligencia artificial por parte de los jueces en Colombia. Pues porque estábamos excediendo, entonces hay unos excesos y ahí entonces entra la posibilidad de reglamentar. Pero precisamente también porque estamos aprendiendo en el camino. Me parece muy importante que retornemos entonces al mundo del autor, al mundo del artista, y quisiera preguntarles específicamente qué estrategias están usando ustedes en este mundo saturado, lleno de información, de inteligencias de todo tipo. ¿Qué están utilizando ustedes como estrategia para darse a conocer como artistas, como autores, como escritores? ¿Qué hacen en este mundo para lograrlo? Entonces, si quieres, comenzamos por ti. Bueno, por ejemplo, en el caso de Ricardo y mío, que somos productores de libros de artista, precisamente lo que hacemos es eso. Es un poco en medio de la era digital, como lo comentaba Ricardo ahora, volver a lo análogo. Nosotros un poco, incluso para las nuevas generaciones, es muy novedoso lo análogo, porque como todo es digital. Entonces nuestro libro de artista está escrito a mano, está hecho pues con las técnicas de litografía y fotolitografía, o sea, todo es muy más de lo manual. Pues creo que lo que estamos haciendo para estar en esta era digital es, si bien nos alimentamos de todas las riquezas que tiene la tecnología, nosotros volvemos a lo análogo también, como para generar esos diálogos entre lo análogo y lo digital. Y eso nos ha resultado muy interesante porque podemos interactuar con todo tipo de público, tanto los más jóvenes que se sorprenden de que todavía hay un libro escrito a mano, ¿sí? Como las personas ya mayores que también valoran lo que es el hacer a mano, el escribir a mano, el hacer un grabado. O sea, nos permite movernos en las diferentes generaciones, ya sea unos por admiración, otros por novedad. Entonces creo que estamos haciendo es eso, un poco poner en diálogo eso análogo y eso digital, y también utilizar bastante las redes sociales, los productos audiovisuales, también para difundir la obra a través de otros formatos más asequibles a los diferentes públicos. Bueno, en este caso, pues, volviendo a tomar el tema, uno del libro, este libro, como te decía, tiene que tener un trabajo, es una cuestión de lo que es análogo, en el sentido de que cada imagen trabajada aquí, o cada texto que se ha trabajado, es totalmente hecho a mano. ¿No? Cada vez que yo me sentaba realizar un texto de litografía en piedra, no sé si conozca la técnica, bueno, te la explico a grandes rasgos, y antes me quería hacer una pregunta más profunda con el público. La litografía en piedra nace a mediados del siglo XVI. Comenzamos con Manuel Senefelda, que era un músico. Nosotros los artistas le debemos una litografía a un músico.
¿cuál era el objetivo principal de conservar estas escrituras mediante la creencia del torrente de piedra? Obviamente Alemania no lo apoyó. El país que lo apoyó fue Inglaterra. ¿Y qué consiste? Es una piedra especial que lo sacan de una cantera que se llama Salzhofen, que queda en Alemania. Es una piedra que es un 80% arenisca, el otro tanto por ciento de cuarzo. Son unas piedras que son duras, pero a la vez delicadas porque cualquier golpe las arranca. Lo que hace es un proceso que tú dibujas encima de la piedra con unos lápices especiales que son hechos a base de negro de hojas alemanas. Cuando hay un humano encima, también hay unas tintas que son hechas especialmente que se pueden diluir con agua y funcionan muy bien dentro del proceso del dibujo de la piedra. Ya cuando esté listo el dibujo, se fija con talco industrial, con mucha delicadeza, se la pone con algodón y también con cloroformo en polvo. Después se bate y se le aplica una solución de goma arábiga. La solución de goma arábiga después se puede cumplir en el hilito con algunas gotitas de ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido cánico, ácido químico. Lo más de todo esto es la paciencia y el tiempo que toca dedicar. Pero eso es lo que me encanta a mí porque me ayuda a estar más conectado. Digamos, para mí, eso es un proceso más de meditación. Yo creo que me ha funcionado un poco y me dedico bastante, como te das cuenta, de la parte física, porque entonces el que manual, proceso químico, análisis químico, es que tiene que estar aquí muy bien entrenado todo lo que estoy haciendo. Ahora, ya termino el dibujo con el proceso de aseguración, se retira esa goma, se limpia muy bien la superficie, se ventila para que se seque y quede una película de goma muy sutil, se aplica talco y se deja en reposo la piedra más de 24 horas con el objetivo de que estos químicos vayan actuando donde se ha dibujado o donde se ha hecho el dibujo. Como son una pieza de grasa de la vaca y de grasa animal, inmediatamente lo que es el ácido nítrico y el ácido fosfórico actúan de una manera muy contundente. Ya después de eso se levanta la imagen con trementina, se borra totalmente, se le aplica una solución de asfalto con trementina, se seque, se limpia, una esponja con agua se va retirando y la parte se prepara tinta y un embrollillo vamos expandiendo la tinta hasta que salga otra vez el mar y así lo prueba tan fácil. Vamos que todas las personas y la riqueza que tiene, digamos, encima de la gente que lo digital es normal. Obviamente, pues uno investiga, como decía ahorita, con la inteligencia artificial, bueno, necesito un químico para esto, para la reacción de esto, o cómo se puede volver esta fórmula química si yo pongo esto con esto y esto, y es que nada, sin duda, ¿no? Ya la cuestión depende de cómo actúa dentro del proceso que yo estoy. Ahí debería una inteligencia artificial o lo digital para aportismo. Y no puede compartir esa parte. Ahora, profundizando un poco más, en la mente maquiavélica, la inteligencia artificial la gente puede dar muchas cosas aquí para perjudicar a los demás. Y eso es lo que tengo que tener cuidado en la película. Gracias. Paul, entonces continuamos con nuestra pregunta, que pues es básicamente ese ejercicio tuyo que tienes para divulgarte como autor en medio de esta era. ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, digamos que hay dos aspectos fundamentales. Y quiero retomar aquí una palabra que mencionó Fabián, que es la intimidad. El trabajo escritural implica ir a la intimidad, sopesar las palabras, escucharse a uno mismo, dejar que las palabras vayan fluyendo, leerlas en voz alta. Hay que leer en voz alta, pero también
leérselas a aquellas personas que uno considera son íntimos, están en sincronía con uno. Y eso lo lleva a ser a uno muy crítico y sobre todo muy autocrítico de su proceso espiritual. Pero viene también otra etapa en que hay que exponerle al mundo lo que uno ha creado, porque no basta con quedarse en ese mundo interno, sino hay que salir y hay que dejar que la palabra viaje, que el libro empiece a adquirir vida propia. Entonces, en ese sentido, es muy importante dialogar con personas de diversos saberes, siempre y cuando haya sincronía. Es importante buscar esas sincronías y hacer todo un tejido que nos permita apoyarnos en el proceso de continuar con el trabajo creativo. Esta mañana precisamente nos encontrábamos aquí en la plazoleta del Biblioparque, el Marqués de San Jorge, con varios poetas. Entonces me decían, bueno, aquí lo más importante es, esto es un encuentro nuestro, es volvernos a encontrar. Con algunos no nos veíamos desde la FIPO de este año, entonces nos volvimos a encontrar aquí en Funza y compartir ese gusto, esa vocación por la palabra. Eso es parte del crecimiento que uno tiene. Pero por otra parte también es muy importante buscar los sectores poblacionales hacia donde uno quiere dirigir su palabra poética. Se logra mayor sincronicidad cuando se habla en el lenguaje de ese sector con el cual hay una identificación. De una manera muy sencilla, si nosotros decidimos que lo que estamos escribiendo es para niños y niñas, pues entonces hay que hablar el lenguaje de ellos para que nos entiendan. Esa es la manera de pronunciar las palabras mágicas si hablamos el lenguaje de ellos. Entonces, el escritor debe seleccionar muy bien la población hacia donde quiere dirigirse y estudiar muy bien todo lo relacionado con el hábitat de esa población. Gracias, Fabián. Mi libro, Divinas el Camino, hizo el camino inverso. O sea, no es que es un libro escrito y se va a lo digital, sino que era un libro digital que se vuelve escrito. Porque mis escritos ya estaban tanto en mi blog, de diálogos espirituales, como dispersos. Entonces, gracias a la editorial 89079 y el cariño de dedicación de Sandra y de Raúl, pues tuve que asumir responsabilidad como padre, llamar a mis hijos, decirles: yo soy su padre, yo soy su creador, y van a vivir en una casa que va a ser un libro. Retomar todos los escritos digitales, escritos en lenguaje digital, escritos cortos, porque es la única forma que podemos hacerlo. No vamos a encontrar escritos largos, mi libro es un libro de escritos cortos, porque están diseñados para hacer un blog, están diseñados para ser digitales para personas que no tienen mucho tiempo. Ya estaba pensado para allá. Y lo regresé, convertirlo en libro. En este momento, en ese proceso, antes de volver a salir, es creérmelo. Estoy encarnando el libro. Y fue una llamada a la realidad cuando Raúl me dice: es que tú eres escritor. Yo, no. Sí, tú eres un escritor y empezaste tu carrera como escritor. Estoy en una carrera como escritor. Entonces, eso es una responsabilidad para la cual no estaba preparado. Siguiente, darle a mis hijos en este libro, y los que vienen, darles precio, porque yo los entregué muy como padre, los quería al mundo. En este momento es: vengan, son valiosos y debemos empezar a cobrar
por el tiempo, las experiencias. Entonces también creérmela, es decir, estamos en un negocio. También el libro no es solo una vocación altruista, sino que también implica una empresa. Lo que va a marcar es mi marca personal. Que en este momento no es lo mismo decir que él es conferencista, sino que él es autor de los libros. Eso te da un cambio de valor. Y el siguiente paso con esto es empezar a educarlo. Empieza la primera capa, que son mis amigos. Pero cuando ya está en Amazon, la gente me está diciendo, puedo comprar tu versión en Amazon, me sentí como gigante. Pero todo eso fue también gracias a la editorial 89079, porque tuvieron esa visión de mandarlo a internacional. La visión de Sandra de hacer las piezas bonitas, de haber hecho la gestión para que estemos aquí. O sea, yo quiero realmente agradecerlos, porque el libro yo me hubiera quedado ahí, nunca hubiese sido sin ustedes. Y también se hubiera quedado sin toda la divulgación que ustedes nos están haciendo a nosotros. Y reconocer aquí también públicamente, ustedes son ganadores de una convocatoria que permitió que nuestros libros estén en la Feria del Libro. Pues, lo dicho, el libro se ha promocionado gracias a ustedes. ¿Qué va a ser el siguiente paso luego de creerme en mí mismo que soy ese escritor responsable de mis escritos que tienen un valor y deben estar al mundo expuestos? Es utilizar las redes sociales. Y me di cuenta, Raúl también me llamó al orden, cuando me dices que no, te estabas demorando para escribir, estaba un tono de regaño, y así es, como que ahí estaba, no lo mirabas. Entonces, en este momento, hacer un futuro es volver a utilizar mi propia red social, porque ellos creen en lo que yo estoy haciendo. Esa va a ser mi estrategia, crear un networking, mis amigos de mis amigos, consumiendo y comprendiendo mis libros, y además que creen que es mío, o sea, no es algo que salió de fuera, es un trabajo de credibilidad. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En mi caso, pues yo soy docente, entonces yo divulgo, paradójicamente utilizo la inteligencia artificial, entonces yo utilizo mucho YouTube y todo para, digamos, divulgar parte de mis escritos. Los utilizo en clase y también en voz a voz, digamos que y la persona que va retroalimentando la lectura y todo eso. Esas han sido mis estrategias, digamos, de divulgación. Bueno, muy interesante porque definitivamente las redes sociales han democratizado el acceso a los autores y a los escritores. Los escritores antes estaban como en el pedestal, inaccesibles, y eran como esas especies de dioses terrenales que venerábamos y los mirábamos desde lo lejos y a veces no nos atrevíamos a creer que también eran humanos. Pero hoy día yo le puedo escribir a cualquier escritor y pues él verá si me contesta o no, pero yo diría que la mayor amabilidad y la mayor comprensión humana de ser humano a ser humano es que me conteste. Y algunos lo han hecho, pero sí es el mundo que cambia y que nos baja del pedestal como autores y nos acercan al lector, y el lector nos puede decir, oiga, usted la embarró cuando escribió tal cosa, usted es maravilloso porque ese párrafo me transformó. Entonces nuestro rol se ha modificado y ha cambiado y nos ha convertido en unos seres también que tenemos unas responsabilidades ante el mundo. Vamos a despedir nuestro conversatorio. Quiero darle la palabra a todos muy rápidamente para que nos cuenten en esta perspectiva cómo están planificando su futuro como creadores, autores y escritores. Bueno, desde mi parte, yo creo que sí quiero seguir en la producción de libros de artista. Como comentaba anteriormente, es esa posibilidad de poner en diálogo lo análogo y lo digital, entonces creo que las proyecciones van a ese lado, en diálogo obviamente con las editoriales que pues manejan formatos más tradicionales. Pienso que ese diálogo entre las dos facetas o entre las diversas facetas del libro es lo que lo hace muy interesante. Entonces sí quisiera seguir en ese diálogo con las diferentes formas de hacer libro en el mundo contemporáneo. Bueno, en el caso mío, también quiero continuar y deseo continuar con la elaboración de libros de artistas, porque, o sea, yo como somos
llaves, la parte de la escritura, la parte artística, pues digamos que es un corte bien chévere para seguir explotando, yendo mucho más allá con las ideas, con la poesía, con la palabra, y cómo la palabra y la poesía deben cristalizarse en un hecho plástico también, en este caso con los libros de artistas. Y que el libro de artista pues nunca pasa la historia, pero antes que se dio mucho más. Gracias. Y trabajo actualmente desde el punto de vista escritural y al mismo tiempo como codirector de la editorial 89079, es articular el libro a todo el trabajo que se está haciendo para que el hombre retorne a la naturaleza. Entonces el lema que estamos desarrollando es la palabra bajo el árbol florece, y estamos invitando a escritores, ya sea de poesía, de narrativa, para que se acerquen a lo que denominamos Quinza, el bosque del colibrí. Los invitamos a que su palabra entre, lo digo muy poéticamente, a hermanarse con los árboles y a repensar como escritores cuál es nuestra misión en ese momento que la Tierra nos llama para que seamos más cuidadosos con la biodiversidad del planeta. Entonces esa es mi tarea muy puntual en este momento de la historia. La tarea son 7 libros, uno correspondiendo a cada color. Este es el libro verde, que comienza con Divinos el Camino, y los que vienen están en poética y están en frases cortas de sapiencialidad. Pero la importancia o la clave que voy a desarrollar es que se vuelvan libros pedagógicos. Este fue el gran reto que encontré este año. Pasar esa experiencia de religión, los expertos en religiones, traducir eso en lenguaje cotidiano. Ahora, traduzca eso al lenguaje colegial. Porque no hay textos, o sea, los libros de ética realmente son pobres, son pocos. Entonces, mi contribución es cómo convierto todos estos años de experiencia en mis libros en libros de texto, para que los chicos puedan aprovechar lo que les estoy diciendo aquí a los adultos, porque es un libro para adultos, se convierta en libro para niños, o sin el libro, o un libro, ¿por qué no? Entonces, mi desafío realmente es un desafío pedagógico, y más importante, mistagógico, porque son escritos espirituales, y la vida tiene una dimensión que es la espiritualidad, y las personas, si no encuentran dónde beber, beben de cualquier charca. Entonces espero ser agua limpia, y esto, así como lo dije un día a ellos, para mí es un salto de fe, y hacer ese salto de fe y convertirme realmente no solo en escritor, sino convertirme en un maestro espiritual. Gracias. En mi caso, pues las acciones puntuales que estoy haciendo, pues, tengo para el proyecto escribir otro libro que es acerca de la psicología, la psique y el alma, que es a partir de un mito que está en una obra que se llama El asno de oro de Apuleyo. El asno de oro, junto con el Satiricón, se considera que son las obras literarias más importantes de la época romana. Y es un texto, digamos, que algunos van a considerar iniciático. Y también, digamos, que estoy con Raúl en el proyecto, digamos, del Bosque Quinza, pero quisiera recalcar algo, y es nosotros, o por lo menos el enfoque que estamos dando es una ecología poética o una psicología ecológica o la visión de el alma del mundo. El alma del mundo es una palabra que utiliza Platón en su cosmogonía, que es el Timeo, que va a decir todo tiene alma. Y utilizando las palabras de James Gilman va a decir, que es uno de los autores que trabajamos, dice lo siguiente: el mundo está entrando en una fase de conciencia, a llamar la atención sobre sí mismo por medio de los síntomas. Puede comenzar a tomar conciencia de sí mismo como realidad psíquica, como
realidad anímica, eso que nuestros pueblos han llamado animismo. El mundo es ahora un objeto de enorme sufrimiento y presenta una serie de síntomas graves y llamativos, por medio de los cuales se defiende el colapso. La psicología, digamos que yo trabajo, que es la de este pensador Ken Shipman, va a decir, la depresión no es solo una depresión que le esté pasando al sujeto, a la persona, ¿no? Sino que la depresión es producto, digamos, de cómo el ser humano occidental trabaja con la naturaleza, ¿no? Desde esta perspectiva, el alma del mundo está enferma y no se enferma. Y obviamente la depresión no es depresión de los sujetos, sino que la depresión es depresión de cómo está poniendo el mundo, ¿no? Paradójicamente, como dice este mismo autor, ¿no? En un libro muy bonito que se llama El Código del Alma. ¿Qué hace una persona cuando no tiene para pagar terapia? ¿Qué hace una persona cuando no tiene para pagar un terapeuta? Va al bosque, abraza un perro, ve una flor y ve, digamos, volar una ave, ¿no? Porque de una u otra manera el alma del mundo nos está hablando, que ya sería nos pasó a nosotros. Y esos son, digamos, mis proyectos literarios y, bueno, tal vez algunas ponencias internacionales. Muchas gracias a todos por su presencia, a nuestros autores. Queremos invitarles a que conozcan nuestro proyecto de la editorial 89079, nuestra página web www.editorial89079.com. Apoyamos escritores que quieran autopublicarse, que quieran darse a conocer, que quieran hacer su sueño de ser escritores realidad. Creo que con la presencia de todos ustedes hemos visto que se puede lograr, que podemos sobrevivir en esta selva de la información y que además podemos seguir siendo creativos, podemos seguir siendo sensibles y humanos en medio de los retos grandes que se nos presentan. Muchísimas gracias a todos.